Entonces, bueno, dice que vamos a desarrollar la segunda parte del tema de equilibrio de cuerpos rígidos. En realidad de lo que se trata es de que este, analicemos el equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones, ¿verdad? Lo cual es un poco más complicado que en dos dimensiones, porque tenemos hasta 6 ecuaciones. Como tenemos los tres ejes, ¿verdad? Tenemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, pero además podemos tener momento en cada uno de los tres ejes, en X, en Y y en Z. Y eso nos da un total de 6 ecuaciones, que nos da un total hasta de 6 incógnitas posibles de resolver, lo cual es complicado porque tendríamos que poder resolver hasta una matriz de ecuaciones de 6 por 6. Y ahí, bueno, en este caso nuestras calculadoras se quedan cortas. Entonces uno tiene que resolverlo por partes. O bueno, buscarse una calculadora más competente, por ejemplo, una calculadora programable, y ya esas calculadoras tienen la capacidad, ¿verdad? Pero en este caso eh, no, no va a ser necesario conseguir una calculadora programable solo para eso. ¿Ok? Entonces, el que vamos a resolver lo haremos por partes. Las reacciones en los apoyos es bastante similar, digamos, conceptualmente hablando, a lo que, a lo que vimos para dos dimensiones, pero tenemos, digamos, más posibilidades, ¿verdad? Porque como existen hasta 6 cosas que se pueden restringir, entonces hay que tener más cuidado con eso. Por ejemplo, en este caso, como si tenemos una bola viene a ser el equivalente a lo que antes teníamos un rodillo, teníamos un patín, ¿verdad? Donde evidentemente lo único que este cuerpo no puede hacer es hundirse en el suelo o levantarse, pero sí puede moverse en los ejes X y Z, perdón. Entonces, por eso es que él solo nos da una fuerza que de nuevo, ¿verdad? Es siempre perpendicular a la superficie. En este caso la superficie es horizontal, por lo tanto la fuerza es vertical. Una superficie sin fricción, ¿verdad? Por ejemplo, una pista de hielo, viene siendo el equivalente a tener una bola. ¿Por qué? Porque nos podemos mover en los ejes X y Z, no podemos movernos en el eje Y, o sea, sin aplicar una fuerza, o sea, sin vencer una fuerza. Entonces, de nuevo, la superficie sin fricción y la bola son ejemplos de una única incógnita. El cable es lo mismo, ¿verdad? El cable solo genera una incógnita porque sin importar que esté en tres dimensiones, ya sabemos que podemos encontrar el vector lambda del cable y poder encontrar la fuerza en sus componentes. Entonces es solo una incógnita y es en la línea de acción del cable, ¿verdad? Solo puede ser en la línea de acción del cable. Este no existe en dos dimensiones, ¿verdad? Porque dice que un rodillo sobre una superficie rugosa. Es un caso particular, tanto que esté en una superficie rugosa como que esté sobre un riel, donde nos damos cuenta que él solo se puede mover con libertad, ¿verdad? Sobre el eje X. O sea, él se puede, estos dos rodillos, cualquiera de los dos, se pueden mover hacia adelante o hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Esto sería como el caso, digamos, de las puertas de un closet o de las puertas de un baño, ¿verdad? Que solo se pueden mover lateralmente. No, no se puede mover ni para arriba ni para abajo, ni tampoco para adelante ni para atrás. Obviamente se podría, digamos, pero haciendo otras cosas. ¿Ok? Entonces, estos casos no existen en una dimensión, sino que solo en dos. Y es como para restringir una de las direcciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, eso sería este caso. Este sí existe en dos dimensiones,
¿verdad? Este es el equivalente a el gozne o al pasador o al patín, perdón, a la articulación, gozne, pasador, articulación, donde en dos dimensiones lo que tenemos es la fuerza X y Y, ¿verdad? Y ahora que tenemos la tercera dimensión le agregamos la Z. Entonces esto puede ser una superficie rugosa tal cual, ¿verdad? En el cual para movernos hacia cualquiera de las direcciones hay que vencer una fuerza por ser rugosa, por tener una cierta, digamos, ahí fricción, o una rótula, se le llama rótula, que es cuando hay una bola así, pero que está metida en su cuenca y no se puede salir de ahí. Ok, entonces, básicamente este ejemplo de la rótula sería la rodilla, por ejemplo, suya, o su codo, ¿verdad? Eso sería una rótula. Usted puede rotarlo en todas las direcciones, la muñeca, usted la puede rotar en todas las direcciones, pero para moverla lateralmente o sea, tiene que vencer la fuerza, ¿verdad? Entonces, este es el equivalente a dos dimensiones este, del Gaussian de articulación o pasado. Este de nuevo también es uno que solo existe en este caso, ya esto es bueno, se llama unión o junto universal, digamos, ya tiene todas las restricciones de las fuerzas, ¿verdad? Que ya hemos alcanzado con la rótula, y además en este caso restringe la rotación en uno de los ejes, en este caso en el eje X. Entonces, si esta crucita estuviera alineada, digamos, entre el eje X y el Y, restringiría el movimiento Z, y si estuviera acostada entre el eje X y Z, restringiría el momento Y. Que esta también es un caso particular. Y ahí vamos cada vez, digamos, restringiendo una cosa más. Esta sí es ya literalmente la bisagra de la puerta suya, que está en tres dimensiones, donde en realidad lo único que se puede hacer con la puerta es que ella solo puede rotar en un sentido, que es el de abrir o cerrar la puerta. ¿Verdad? La puerta no rota así, ni rota así, ¿verdad? Solo rota en este sentido, abriendo o cerrando. Entonces, eso es lo que usted se tiene que imaginar, ¿verdad? Los tres tipos de movimientos son que el cuerpo se haga así, eso sería rotar en el eje Z, que es el que se sale, digamos, de la pantalla. Este es así. Después está que este es rotar en el eje Y, en el eje X, perdón, en este caso, así como tengo yo puesta la bisagra que está aquí abajo, en la muñeca. Y el otro es rotar así, ¿verdad? Que esta sería la rotación en el eje Y. ¿Ok? Entonces, esas son las tres rotaciones, y en el caso de la bisagra restringe dos, ¿verdad? Entonces, una bisagra o cojinete también se le puede llamar a un pasador inmenso. Y finalmente, el apoyo fijo, que es el empotramiento, ¿verdad? Que tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, pues restringe todo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el apoyo fijo no permite, digamos, que haya una rotación sin vencer un momento en el apoyo o movimiento sin vencer una fuerza, ¿verdad? Entonces, este es el caso que tiene todas las posibles restricciones. ¿Ok? Y en realidad lo único que queda es, en este caso, hacer un ejercicio, ¿verdad? Porque este, ya, ya en realidad no hay más teoría detrás que solo conocer los tipos de apoyo. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio en unidades inglesas, en las cuales dice que hay un anuncio, ¿verdad? Cualquier rótulo ahí que usted vea, que dice que pesa 270 libras, ¿verdad? Ya eso es una fuerza, ya está en unidades de fuerza. El sistema inglés, recordemos que las libras son una unidad de fuerza. Y dice que está apoyado en una rótula aquí en A, ¿verdad? Nos dicen que es una rótula, entonces ya vimos que la rótula es la rodilla suya, ¿verdad? Que permite todas las rotaciones, pero no permite fuerza en X, Y y Z. Entonces, aquí hay tres fuerzas, tres incógnitas. Y se mantiene en posición, ¿verdad? Porque si no, esto se rotaría para todo lado. Se mantiene en posición gracias a los cables BD y EC, ¿verdad? Entonces aquí hay una única fuerza incógnita, aquí hay otra única fuerza incógnita. En total tenemos 5 incógnitas en este ejercicio.
¿Ok? Entonces, esto sería lo que vamos a resolver. Entonces, ¿cuál es la idea de solución de esto? Bueno, la idea de solución de esto es poner los cables como componentes, ¿verdad? Sabemos que aquí están las tres fuerzas, ya, digamos, aquí hay una AX, una AZ y una AY. Está el peso de este bloque como una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Entonces también se puede poner en componente, en este caso una componente J. Y básicamente hacer las sumatorias de fuerzas y de momentos, ¿verdad? Y resolver el sistema. Entonces eso lo vamos a hacer en la cámara, pero vamos a ver si podemos. Entonces, lo que tenemos de nuevo es que ver cuáles son las fuerzas que existen allí, ¿verdad? Existen cinco fuerzas y eh, tenemos que ir resolviendo. Entonces, vamos a primero poner acá, sabiendo que aquí en la rótula, ¿verdad? Aquí en la rótula tiene que existir una AY, tiene que existir una AZ y tiene que existir una AX. Entonces vean que en este caso las ponemos es en las direcciones positivas, ¿verdad? Entonces, que son hacia arriba, hacia afuera y hacia la derecha. Ya luego veremos qué resultados obtenemos, pero en principio las ponemos así, ¿ok? Luego, vamos a tener que convertir esta fuerza en, en una fuerza, en unas componentes, ¿verdad? Esta sería la tensión del cable BD, ¿ok? Esta es la tensión del cable BD. Vean que esto es un cable, ¿no? Entonces, ya sabemos que la fuerza solo puede actuar en la dirección del cable. Pero uno podría, digamos, plantearse y decir, bueno, es que la línea de acción del cable es toda esta, ¿verdad? O sea, es una línea infinita que lleva a esta dirección. Entonces, perfectamente la fuerza podría estar en esta otra dirección, ¿verdad? Porque es la misma línea de acción. Bueno, en realidad eso podría ser si esto fuera una barra, rígida. En realidad, como es un cable, ¿verdad? Como es un cable, solo puede estar en tensión. Los cables no aguantan compresión. Entonces, esta fuerza no puede ir para allá. O sea, no puede ir hacia acá más bien. Si fuese hacia acá, significa que el cable está en compresión y eso es mentira. Porque agarre un cordón de zapato, ¿verdad? Usted lo puede estirar, pero no lo puede comprimir. Entonces, si nosotros nos planteamos la fuerza, así como la estamos planteando, en esta dirección y obtenemos un resultado positivo, las cosas están bien. Si obtenemos un resultado negativo, algo anda mal porque no puede ser que el cable actúe en la dirección contraria. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Este cable, el cable S, también tenemos que poderlo descomponer en, en sus partes I, J y K. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos una última fuerza que no se nos olvide, que es el peso de esta estructura. ¿Ok? Entonces, el peso, ¿verdad? Siempre actúa hacia abajo completamente, o sea, es todo en Y negativo. Y el peso tiene unas cuotas, ¿verdad? En este caso, recuerden que, y es parte de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero les adelanto, los pesos siempre actúan en lo que es el centro geométrico de las figuras, ¿verdad? O lo que también le llamamos centroide. Entonces, de esta distancia que es 8, ¿verdad? El rótulo tiene 8 en el eje X, el peso tiene que actuar a la mitad, ¿ok? Tiene que actuar a la mitad. Entonces, esta distancia que está aquí, le vamos a cambiar el color de esa flecha. Esta distancia que estoy marcando acá necesariamente es 4. ¿Ok? Esta distancia necesariamente es 4 pies porque actúa en la mitad. Entonces, por ahora usted puede hacer un acto de fe y luego en el siguiente capítulo vamos a ver por qué es que actúa en el centro. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las fuerzas. Obviamente las fuerzas, la, la, el componente de fuerzas A, ¿verdad? Hay una X
A es un AX en I, un AY en J y un AZ en K, que por ahora todo está siendo positivo, ¿verdad? O sea, por ahora es así porque así lo estamos presumiendo. Tenemos el W, que el W es, ¿verdad? Usted sabe, 0W en I, todo W negativo en J y 0W en K, ¿verdad? Y esto así nunca lo escribimos, sino que simplemente decimos que el W es todo en J y conocemos el valor porque de acuerdo con el enunciado decía que eso pesaba 270 libras y ya eso es un valor de fuerza. Entonces el peso es menos 270 en J y eso está en libras. Eso está en libras. Entonces hasta ahí va el peso. ¿Y qué necesitamos hacer? Necesitamos agarrar la tensión BD y ponerla como un vector lambda de BD multiplicado por la tensión de BD en sus componentes I, J y K. Y también necesitamos hacer lo mismo con la tensión de EC. Necesitamos hacer un vector lambda de EAC por una tensión de EAC. Entonces ven que este ejercicio en particular reúne absolutamente todo lo que hemos hecho en el curso hasta este momento. Tenemos que calcular componentes en 3 dimensiones, vamos a tener que hacer multiplicaciones de momentos con determinante, vamos a tener que hacer equilibrios, sumatoria de fuerzas en X, Y y Z en momentos es igual a 0. Entonces, en esta hacemos todo eso eh, de nuevo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el vector lambda de BAD. El vector lambda de BAD, ¿verdad? Usted sabe que es una distancia en X de BAD en I más una distancia en Y de BAD en J más una distancia Z de BAD en K. ¿Ok? Y entonces usted sabe que esa distancia en X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa distancia en X de BAD? ¿Quién me dice? -8. Menos 8, muy bien. ¿Ok? ¿Y la distancia en Y? 4. Gracias. ¿Y la distancia en Z? -8. Debería Menos 0. 8 también. Eh, no, en Y es 4, ¿verdad? Porque entonces, ok, vean que aquí nos estamos adelantando un paso, ¿verdad? Aquí ya no estamos calculando, o sea, no escribimos nunca las coordenadas de B ni las coordenadas de D e hicimos la resta, así escribiendo, en este caso tendríamos que haber puesto 0 menos 8, en este caso tendríamos que haber puesto 4 menos 0 y en este caso tendríamos que haber puesto 0, no, menos 8 menos 0. Entonces así es como nos da este valor. Entonces ya ahí nos brincamos ese paso, pero bueno, entonces estamos claros que las coordenadas son esas, las distancias son esas, porque vea que usted en X va hacia la izquierda, en Y va hacia arriba y en Z va hacia atrás, ¿verdad? Entonces esas serían las coordenadas. Y la distancia total, ¿verdad? La distancia total es un Pitágoras que tampoco vamos a escribir el procedimiento, solamente vamos a escribir la respuesta, ¿verdad? Que sería la raíz de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más, ¿qué pasa? Más 8 al cuadrado. Y eso es 12. ¿Ok? Entonces mide 12. Todos esos son pies, ¿verdad? Pero al final nos da más o menos lo mismo. Pero bueno, son pies. Y cada uno de ustedes le puede poner. Profe, no cambia si no le pone los negativos. Es que no, en realidad, digamos, si cambia si lo ponemos mal. ¿Verdad? Si yo aquí pongo negativo y aquí pongo negativo, me va a dar incluso más error. ¿Verdad? Error matemático. Entonces, en realidad, recuerde que si usted pone con negativos, tiene que encerrar el número en un paréntesis, ¿verdad? Entonces, ya luego usted se da cuenta
que en realidad ponerlo en un paréntesis es porque usted sabe que de todas maneras va a ser positivo. Entonces ya usted en algún momento llega y dice, no, hombre, ya, y los empieza a meter siempre todo positivo porque al final esa es la gracia de Pitágoras, ¿verdad? Que cada uno de los términos tiene que ser positivo, así el número sea positivo como el 4, o si es negativo como el -8, usted lo tiene que encerrar en un paréntesis para que necesariamente quede positivo. Entonces ya después da lo mismo. Pero sí, esta es la forma correcta. Yo me brinqué los menos. Bien, entonces ya tenemos la distancia total y tenemos cada una de las partes, ¿verdad? Entonces dice que lambda de B a D es -8 en I más 4 en J menos 8 en K, todo eso dividido entre 12. Entonces, de una vez yo ya voy a escribir esta expresión. Entonces yo voy a decir que la T BD puesta como vector, esto entre esto por la TBD, ¿verdad? Entonces sería menos 0.67 de la TBD en I. Luego, 4 entre 12, eso es 0.33. Entonces, 0.33 de la TBD en J. Y menos 8 entre 12 también es 0.67 de la TBD en K. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos las, eh, las tres componentes I, J y K de la TBD. Y necesitamos hacer lo mismo para la TS. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, vamos a hacerlo. La TS puesta como vector va a ser el lambda de EAC multiplicado por la multiplicado por la magnitud de S. Entonces, ¿cuál es la distancia en X de E a C? ¿Cuál sería? Y la de Y. -6. Ajá, y la de Y. 3. Ok. Y Z. 2. 2. Positivo, muy bien. Entonces va hacia la izquierda, va hacia arriba y va hacia el frente. Por esa razón es que es negativo, positivo, positivo. Y bueno, 36 más 9 más 4 da 49 y la raíz de 49 es 7. Entonces, el Pitágoras de esos tres números da 7. ¿Sí? Entonces, la distancia total de E a C es 7. Entonces, ahora sí, el vector de la fuerza de C es menos 6 entre 7, que es 0.86 o 0.85. 6 entre 7 dice que es 0.86. Pero ya redondeado dos decimales. Entonces sería menos 0.86 de la TS en I. 3 entre 7 da como 0.42. Bueno, 43 redondeado más 0.43 de la TS en J más, y este sí es 0.28. Okay. Bueno, 0.29. Okay. Ese 29 cada que sale. Algunos otros. Okay. Entonces la TS en K. ¿Verdad? Entonces ya tenemos los tres valores, ¿verdad? Recuerde, este entre este por la magnitud, este entre este por la magnitud y este entre este por la magnitud. ¿Ok? Esos serían los tres vectores, los tres componentes. Entonces aquí ya tenemos a todo el mundo en componentes. El vector A, que son las tres fuerzas que están aquí en la rótula, el peso, que es la fuerza que está aquí sola, la componente del cable del BD y la componente del cable del S, que ya todo el mundo está en el componente. Entonces, ahora hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Nuestra sumatoria de fuerzas, uno la puede hacer de dos maneras. ¿Ok? De la manera que siempre lo hemos hecho, que es decir que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y agarrar todos los que tienen Y. Y que la sumatoria de Y es 0, entonces todos los que tienen J y agarrar la de K. ¿Verdad? Entonces, por lo general, a veces en los libros de texto simplemente ellos dicen que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, así todas parejas, ¿verdad? Cuando se trata de tres dimensiones. Y lo que hacen es que ahí ponen todos los vectores.
Entonces, digamos, usted tendría AXI, AYJ, AZK, menos 270J, y tendría lo de los vectores eh, TBD y TDC, ¿verdad? Menos 0.87. Bueno, vamos a poner este primero, ya que eso es lo que puse, más 0.40 más 0.43 TS en J, más 0.29 TS en K. Entonces se encuentran así unas ecuaciones larguísimas con todas las variables. Ahora tenemos que poner estas, las de TBD, que son estos tres valores, ¿verdad? Menos 2 tercios, 1 tercio y 2 tercios. Entonces sería menos 0.67 TBD en I y más 0.33 TBD en J y menos 0.67 TBD en K. Y eso es igual a 0. Pues evidentemente eso no se puede resolver ni mucho menos, ¿verdad? Entonces lo que se hace a continuación, y lo hacen, digamos, por lo general los libros de texto, como que agrupa. Obviamente, que es lo que nosotros ya siempre hemos hecho de forma más rápida, haciendo solamente la sumatoria de las fuerzas en I, y las fuerzas en J, y las fuerzas en Y. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que sería AX menos 0.86 de la TS menos 0.67 de la TBD, y todo eso es lo que está en I, ¿verdad? Eso sería pues igual a 0, ¿ok? Luego agarramos lo que está en J, ¿verdad? Que sería, en este caso, vamos a ver, en este caso sería este que está en J, este que está en J, este que está en J, J es el que tiene 4 términos, ¿verdad? Porque es donde está el peso, que el peso solo está en J, entonces sería AY menos, bueno, voy a poner primero más 0.43 del TS más 0.33 del TBD, y yo debería poner aquí menos 270 igual a 0. Vea, pero ya usted sabe que este 270 va a pasar a restar, a sumar, perdón. Pero bueno, vamos a ponerlo así, menos 270. Todos esos son los vectores de J, los 4 de J, y eso sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, finalmente, de los que sobran son los de K, ¿verdad? Entonces, los que sobran son los de K, y tenemos que son el AZ, ¿ok? Tenemos que son 0.29 del TS y menos 0.67 del TBD. Esos son los 3 de K, y eso es igual a 0. ¿Verdad? Y aquí tenga usted mucho cuidado y no se vaya de pato y meta esto en el sistema de la calculadora, porque estas tres son diferentes entre sí. ¿Verdad? No son A las tres, no, son a X, a Y y a Z. Entonces aquí hay 5 ecuaciones y solo hay 5 incógnitas, perdón, y solo hay 3 ecuaciones, todavía no podemos resolver. ¿Okay? Entonces sí le vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, pero todavía no las podemos resolver. Entonces, ya hicimos la sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer y que va a venir a salvar la tabla es la sumatoria de momentos. ¿Ok? Pero yo quise hacer la sumatoria de fuerzas, así como la hice, que fue meter a todo el mundo en un solo chirrión, porque aunque la sumatoria de fuerzas no estamos acostumbrados a hacer esto, sino que siempre hemos agarrado todas las de I, todas las de J y todas las de K. En los momentos es un poco más difícil ver cuál es el momento que no está o cómo son los momentos. Digamos, por ejemplo, acá los momentos en X son 0, ¿verdad? Los momentos en X son 0. Pero, como a veces es más dificilillo de ver, usted no se preocupe, usted simplemente haga una única sumatoria de momentos que es igual a 0. Todos juntos,
¿ok? Y en todos los casos, hágase el brazo de palanca que le toque multiplicado por la fuerza que le toque. ¿Verdad? Le vamos a poner un sub i, porque eso es, si son varios de estos, ¿verdad? Hay varios brazos de palanca por varias fuerzas, usted hace el uno, le suma el que sigue, y le suma el que sigue, y ahí va. ¿Ok? Entonces, evidentemente vamos a hacer la sumatoria de momentos en A, ¿verdad? A es como el mejor lugar, el lugar idóneo. Además, porque así nos matamos o sacamos del juego momentáneamente a X, a Y y a Z, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a hacer en A. Ahora, ¿cuántas cosas hacen momento en A? O sea, ¿cuántas cosas tienen brazo de palanca con respecto a A? Son tres cosas, ¿verdad? La fuerza de S, la tensión esta, tiene un brazo de palanca, aquí lo vemos claramente con respecto al punto A. La fuerza de BD tiene un brazo de palanca claramente con respecto al punto A. Y la fuerza W tiene claramente un brazo de palanca también, ¿verdad? Entonces esas serían las tres condiciones. Entonces existe un radio entre A y E, ¿verdad? Que multiplicado por la tensión de E a C es un momento. A eso hay que sumarle que existe un brazo de palanca entre A y B y hay una fuerza, una tensión entre D y D. Y a eso hay que sumarle que existe un brazo de palanca entre A y el W y que eso está multiplicado por un W. ¿Ok? Son esos tres momentos que juntos los podemos sumar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca de A a E? Es muy fácil porque de A a E solo se mueve en X positivo, no sube ni baja, ni se hace para adelante ni se hace para atrás. Entonces, el brazo este de palanca simplemente es 6i, ¿verdad? 6i porque se mueve 6 hacia la derecha y bueno, 0j y 0k. ¿Ok? Y eso va a ser multiplicado vectorialmente, ¿verdad? Que no se le olvide que esto es una multiplicación vectorial por el vector S, y el vector S era menos 0.86 de la tensión S más 0.43 de la tensión S más 0.29 de la tensión S. Esto era en I, esto era en J y esto era en K. ¿Sí? Entonces este es el primer término, más, porque le vamos a sumar la que sigue. Entonces la que sigue es el brazo de palanca entre A y B, que es 8 en I, ¿verdad? Simplemente nos movemos 8 unidades en I, no nos hacemos ni para arriba ni para abajo, por lo tanto 0 en J, y no nos hacemos ni para adelante ni para atrás, por lo tanto 0 en K. ¿Ok? Esto hace que los cálculos sean más sencillos, ¿verdad? Porque cuando hay tantos ceros es más sencillo. Entonces, eso por el producto vectorial de el vector de BD. Y el vector de BD era un vector que era menos 0.67 de la tensión BD en I más 0.33 de la tensión BD en J menos 0.67 de la tensión BD en K. Y a eso le tenemos que sumar el último, que era 4i, porque vean que para eso fue esta cotita que pusimos aquí, que es simplemente lo que hay que avanzar para llegar al peso, igual 0 en J y 0 en K, y por el producto vectorial del peso, que el peso era 0 en I menos 270 en J y 0 en K. ¿Ok? Entonces vean que esto es largo, ¿sí? Pero ordenado puede que salga bien. Entonces, esto primero es un determinante, otro determinante y otro determinante. Son tres determinantes que tenemos que ir haciendo por paso, ¿verdad? Entonces, digamos el primero. Ya sabemos que el determinante se pone primero, bueno, abajo, pero vean que yo lo pongo primero por un tema de espacio, menos 0.86 TSE, 0.43 TSE y 0.29 TS. Pongo primero el vector de la fuerza abajo para que luego cuando pongo el vector
este lo pongo basado en el de abajo, porque si pongo estos muy juntos, aquí hubiera puesto el 6, aquí el 0 y aquí el 0, ya el de abajo no me cabe, ¿verdad? Entonces, para que no nos quede feo. Entonces ahí tenemos el determinante. Entonces vean que en realidad no sé si a usted le salió la pregunta de teoría que decía que cuál era el determinante que de fijo era 0. Y era un dibujo como este, más o menos, que tenía una única, el brazo de palanca únicamente era en I, no tenía J ni K. Automáticamente el I vale 0 porque si usted se da cuenta, estos dos son ceros. Entonces, nada más la respuesta era que sí. Siempre, si el brazo de palanca está solo en uno de los ejes, en ese eje no hay momento. Por eso es que aquí no hay momento en, vean que los tres brazos de palancas solo están en el eje Y. Por eso es que aquí no hay momento en X. ¿Ok? Pero a veces cuesta ver que la rotación no se da en el eje X. Entonces, digamos, esta tabla que está aquí, no se hace así. ¿Ok? Pero bueno, eh, no hace tanto falta darse cuenta si usted hace la sumatoria de y los determinantes. Pues cuando hagamos el determinante, eso claramente va a dar 0 en I, ¿verdad? Porque eso es 0 y 0. ¿Ok? Luego tapa el J y sería 6 por esto, porque estos son 0. Pero negativo porque el paréntesis del J empieza negativo. Entonces, si quieren lo hacemos formalmente, ¿verdad? Ponemos el negativo, abrimos el paréntesis y sabemos que es 6 por 0.29 de TS menos 0, ¿verdad? Porque este por este es 0. Y eso es el paréntesis de la J. Más que el paréntesis de la K empieza positivo. Tapamos aquí y es este por este y estos son 0. Entonces, 6 por punto 43 TS. Para que no se me olvide poner TS. Y eso sería en K. Ven, entonces ya tenemos nuestro primer paréntesis. O sea, toda esta parte de aquí se resuelve en esto de aquí. Entonces sería simplemente poner menos y 6 por 0.29 da 1,74 de la TS J. Y estos 6 por 0.43 da 258 de la TS en K. ¿Ok? Entonces, todo este primer chirrión de aquí lo sustituimos por este valor. ¿Ok? Ahora vamos haciendo el segundo chirrión de acá. ¿Ok? Entonces sería otro determinante en el que el θ es la fuerza en cuanto a longitud, digamos, de término. Entonces es el que ponemos primero. Y una vez que ya tengamos la fuerza colocada, colocamos el vector de la distancia, que son 8, 6, 0. Y bueno, el I, el J y el K. Entonces ya sabemos que en el I es 0, 0I, menos porque el paréntesis del J siempre empieza negativo, tapamos el J, sería este por este, que ojo es negativo, entonces hay que ponerlo. Entonces sería 8 por menos 0.67 de la tensión de D. Y el otro es 0. Entonces este sería en J. Más, ok, tapamos el K, este por este, y bueno, igual menos 0. Entonces, 8 por punto 33 de PBD. ¿Ok? Y eso sería en K. Entonces, todo ese segundo chipión, 8 por 0.67, con este menos y este menos, esto queda positivo, entonces da 5.36 de TBD en J. Esto por esto, 8 por 0.33 da 2.64 en TBD. Y eso sería en K. Entonces, toda esta segunda parte de acá, una vez que la desarrollamos, es esta partecita de aquí. Y el último es el más sencillo, que es que esto es 0, menos 270 y 0, este es 4, este es 0 y este es 0, este es I, J y K. ¿Sí? Entonces, tapamos aquí 0. Tapamos aquí el de J, 0. El de K es el único que tiene valor, ¿verdad? Diferente de 0. Entonces, 0I, 0J,
El paréntesis del K siempre empieza positivo. 4 por menos 270, de hecho va a dar negativo, K. Y entonces sería menos 1080 K. ¿Ok? Entonces ya tenemos que este tercer amigo se sustituye por este. Ah, bueno, y todo esto es igual a 0, ¿no? Todo esto es igual a 0. Entonces vamos sustituyendo estos tres. ¿Sí? ¿Cómo nos queda? Nos queda menos 1.74 TSJ más 2.58 TSJ. Aquí sustituimos este por lo que nos dio ese determinante. Luego vamos con el segundo, que el segundo nos dio más 5.36 TBD J más 2.64 TBD en K. ¿Ok? Y si no hubiera sido tan bueno y no hubiera empezado tan al centro, me hubiese cabido. Pero vamos a poner menos 1080 a este lado. ¿Verdad? Ya usted sabe que es lo mismo. Entonces 0 es igual a menos 1080 K y toda la cosa. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hacemos? En realidad, esto que hicimos acá, de poner todos estos amigos juntos en un solo chirrión, para luego seleccionar los IES, luego seleccionar los Js y de último seleccionar los Ks, era la antesala para cuando tuviéramos esta ecuación larga, 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 hiciéramos cada una de sus partecitas y llegáramos a esta ecuación más corta, que seleccionáramos solo los J y luego solo los K. Y si hubieran Is, los Is, pero no hay Is, ¿verdad? Entonces sería menos 1.74 de TS más 5.36 de TBD. Estos son los J y eso es igual a 0. Y ahora van los K, que serían 2.58 de TS, 2.64 de TBD, menos 1080, esos son los K igual a 0. Y vea qué bonito, ¿a qué se parece esto? Esto se parece a un sistema de ecuaciones de solo dos variables. No hay A. Esa es la ventaja de haber hecho la sumatoria de momentos en A. Entonces así es como se puede resolver esto. Algo que tiene 5 ecuaciones, lo separamos y aquí tenemos uno donde solo resolvemos estas dos ecuaciones y ya luego cuando tengamos esos resultados los vamos a devolver y los vamos a sustituir aquí el número y aquí el número y nos va a dar a X. Aquí el número y nos va a dar a Y. Aquí el número y nos va a dar a Z. ¿Ven? Entonces ese es el método. Igual, si hubieran sido 6 incógnitas, bueno, es lo mismo, llegar a un punto donde tenemos un sistema de 3 incógnitas solamente, con la sumatoria de momentos, resolvemos y ya luego sustituimos. Entonces, estas serían las ecuaciones 4 y 5. ¿Verdad? El 1080 obviamente pasa a sumar. Entonces, las ecuaciones como tal son 1,74 de TS más 5,36 de TBD igual a 0 y 2.58 de TS más 2.64 de TBD igual a 1080. Este sería el sistema de ecuaciones para encontrar las tensiones. Entonces ya saben, modo 5.1 o modo menos 1.2. ¿Okay? Entonces serían menos 1.74, 5.36, 0, 2.58, 2.64 y 1080. Y satisfactoriamente las respuestas son positivas. El hecho de que sean positivas es que son las tensiones positivas, que era lo que tenía que darnos, ¿verdad? Porque si nos hubieran dado negativas está malo, porque los cables no podían haber actuado en la iglesia. Entonces
Entonces el TAC es 314,23 y el TBD es 102,01 libras. ¿Ok? Entonces vean que luego de todo este camino ya tenemos estas dos que las tenemos que sustituir aquí en las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la calculadora, ¿verdad? Entonces vean, es así. Vamos a decir que la X, vamos a salirnos aquí en modo 1, que la X es X. Entonces, X menos 0,86 por lo que nos dio TS. ¿Verdad? Que yo lo voy a poner aquí a mano. TS nos dio 314,23 menos 0,67 de lo que nos dio el TBD, que es 102,01. Y eso es igual a 0. Entonces, igual a 0. Okay, ahí está toda la ecuación escrita en la calculadora. Y ahora le damos Shift Solve. Y nos pregunta resolver para qué valor de A. Usted puede poner cualquier cosa, pero puede poner 0 y todo. Y le va a dar que el valor es 338,58. ¿Okay? Entonces, venimos aquí y escribimos que AX es igual a 338,58 libras. ¿Okay? Luego hacemos lo mismo para la Y. Yo no estoy seguro, creo que esto no resuelve ecuaciones para Y. Y menos 3. Y menos 3 igual a 0. No, solo resuelve ecuaciones para X. Entonces tenemos que poner ahora, ya resolvimos la primera, ¿verdad? Entonces ahora vamos con la segunda en la calculadora y este amigo vuelve a ser X, porque es como lo metemos en la calculadora, eso es todo. X más 0,43 por lo que nos dio TS, que era 314,23, más 0,33 por lo que nos dio TBD, que es 102,01, menos 270 igual a 0. Y le digamos que resuelva, a ver, resuélvame, y dice que es 101, que la Y es 101,22 libras. Y finalmente la Z, ¿verdad? Que sería sustituir en esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Usted puede poner, o sea, usted puede escribirlo todo, ¿verdad? Usted puede haber puesto 0 a Z más 0,29 por 314,23 menos 0,77 por 102,01 igual a 0. Y multiplica este por este y este por este y lo suma y los pasa al otro lado y le da, por supuesto que puede hacer eso. ¿Verdad? Nada más que yo lo estoy haciendo en la calculadora por vagabundo. Entonces ahora X más 0,29 por 314,23 menos 0,67 por 102,01 igual a 0 y que resuelva. Y entonces dice que el Z da menos 22,78. El Z va para abajo. Entonces a Z da menos 22,78 libras. Es decir, si usted hubiera querido escribir el vector A, ¿verdad? El de la rótula, hubiera sido 338,58 en I más 101,22 en J menos 22,78 en K. Este sería el vector A y estas serían las tensiones. Entonces eso fue lo que hicimos. Nada más a continuación y para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos. Ok, entonces este va aquí, acá, acá, las dos en orden. Esta es la primera, la segunda, la tercera. Ok, entonces vean que es un ejercicio largo, sobre todo que bueno, yo lo hago aquí muy espaciado. Entonces vamos viendo. Nos dicen que tenemos que calcular las reacciones en la rótula, que tiene tres incógnitas, a X, a Y y a Z, y que tenemos un peso, W acá, y tenemos un par de fuerzas en los cables que tenemos que poner como
componente. Entonces, el vector A son las tres componentes y JK. El vector W solo es W, ¿verdad? Todo en J y todo negativo. Y lo conocíamos, entonces ahí está el número. Luego, las tensiones, que es encontrar el lambda, perdón, en los dos casos. Entonces, encontramos el lambda en los dos casos y lo vamos a multiplicar por la magnitud. Entonces, acá lo hicimos un poco más alargado el proceso, ¿verdad? De cómo encontrar lambda, que es la distancia en X, en Y y en Z, un Pitágoras, y que el lambda es cada uno entre cada parte, y esto nos da. Obviamente aquí lo acompañamos ya por la variable en todos los casos. Inmediatamente hicimos lo mismo para la fuerza de S y obtenemos este resultado. Podemos hacer una única gran sumatoria de fuerzas, que es sumar todas las fuerzas y decir que es cero, y luego agruparlas en I, J y K, ¿verdad? Y cada partecita tiene que ser cero. Si un total es cero, cada una de sus partes tiene que ser cero, ¿verdad? Eso es en el álgebra importante. Entonces, antes teníamos solo hasta ahí, ¿verdad? Teníamos esas tres ecuaciones y nos dábamos cuenta que estábamos llenos de incógnitas, porque teníamos 5 incógnitas diferentes y solo 3 ecuaciones. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión de hacer sumatoria de momentos, ¿verdad? Entonces, todas juntas, todas las sumatorias de momentos en A, y se compone de 3 sumatorias diferentes, que son el primer brazo por el primer cable, ¿verdad? De aquí a aquí por el cable, el segundo de aquí a aquí por el cable, y el tercero de aquí a aquí por el peso. Cuando las escribíamos quedaban muy largas, ¿verdad? Entonces, y nos dábamos cuenta que como eran productos vectoriales, cada una era un determinante. Entonces agarramos este primer reglón y resolvimos el determinante y nos dio este que está aquí. Agarramos el segundo reglón y resolvimos el segundo determinante y nos dio esto que está aquí. Y agarramos el tercer reglón, resolvimos el determinante y nos dio este valor que está aquí. Sustituimos todos esos en la ecuación original y nos queda ya de un reglón. Agarramos los J y los agrupamos, agarramos los K y los agrupamos y obtenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones que podemos resolver, porque solo son dos y solo tienen dos incógnitas, EC y EB. Resolvemos y nos da la respuesta. Positivas porque los cables están en tensión. Luego de eso, nos devolvemos un poco a donde teníamos las ecuaciones 1, 2 y 3, que eran la página 2, y sustituimos en cada caso. El valor conocido, despejamos. Valor conocido, despejamos. Y en el último, despejamos y obtenemos estos tres resultados. Y con eso ya tenemos la respuesta final. ¿Ok? Entonces, por ahí fue el ejercicio. Ahora veamos acá. Vamos a ver dónde estoy. Estoy aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ahí me adelanté a los hechos. Vean acá que bueno, déjenme pasarme por aquí. Ok, entonces ya dejamos de ver la presentación, creo. Estaríamos acá. Ok, entonces vean que básicamente la estrategia es la que mencionamos, que es, bueno, las tres fuerzas, ¿verdad? El peso y los vectores de los cables, sacar las fuerzas de los cables como componentes, luego hacer una sumatoria ahí de todo el mundo, y luego una sumatoria de momentos bastante más escueta, y ahí se llega a los resultados. Se sustituyen a todas las ecuaciones, se resuelve y nos dan los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Acá los dieron un poco más simplificados y nosotros como usábamos dos decimales y acá usaron fracciones que son todos los decimales, ¿verdad? No es lo mismo poner 2/3 que poner 0.67. 0.67 es lo que nos permitimos porque dos decimales de tolerancia está bien. Igual acá, ¿verdad? 6 céntimos no va a ser lo mismo que poner 0.86. Entonces, de ahí que sea la pequeña diferencia, pero bueno, esto está eh, en el rango de lo aceptable, ¿verdad? Y luego, cuando ya se calcula el vector A, que se hace la sustitución, a nosotros nos dio 338.58, 101.22 y 22.78 negativo, ¿okay? Básicamente iguales. Y acá se presenta además una solución alternativa
que es agarrar solo la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z, que es lo que estamos acostumbrados a hacer una gran sumatoria de momentos en Y y una sumatoria de momentos en K, en Z de una vez, obtener dos ecuaciones, resolverlas, y aquí encontramos los dos valores. Esto es irse más a pata. Acá se ve cómo sustituir cada caso y despejar, ¿verdad? Pero total, el resultado que obtiene es exactamente lo que tuvimos, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos el, el ejercicio.